Yo soy un hombre común, con vivencias como las de cualquier otra persona. Sin embargo, en mi entorno han ocurrido cosas muy perturbadoras que me han provocado sentimientos amargos. Lo triste de esto es que esas cosas oscuras ocurrieron dentro de mi propia familia. Mi nombre es José Luis y quiero expresar una historia que viví junto a mi familia hace varios años. Corrían los años 90. Mis hermanos y yo ya éramos adultos y estábamos formando nuestras propias familias. Ya teníamos hijos y vidas en matrimonio aparentemente felices. El único que no corría con esa suerte fue mi hermano menor Alfredo. Él apenas tenía 19 años y estaba por ingresar a la universidad. Él era el único que vivía con mi papá, pues mi madre había fallecido años atrás de una horrible enfermedad. Alfredo tenía muchas ilusiones de convertirse en arquitecto, pero sus planes se frustraron cuando a mi padre le detectaron cáncer. Los médicos daban ciertas esperanzas de recuperación, sin embargo el tratamiento sería largo, costoso y sobre todo muy doloroso. Yo reconozco que entre mis hermanos y yo no asimilamos la inmensidad de dicha enfermedad y no nos involucramos tanto en los cuidados de mi padre. Eso sí, cuando podíamos hacíamos aportaciones económicas a nuestras posibilidades, pues cuando el servicio público de salud se quedaba en ocasiones sin medicamentos, entre los hermanos reuníamos dinero para ajustar dichos medicamentos. Pero aún así, había ocasiones que mi papá se quedaba sin medicina. Mi hermano Alfredo fue quien recibió todo el peso de la responsabilidad. Él era el único que vivía con él, y a él le tocaba llevar a mi padre al médico, atenderlo por las madrugadas cuando se sentía mal también. Y todos los demás no éramos capaces de entender la magnitud de lo que ocurría. No nos habíamos involucrado del todo. O quizá éramos un tanto indiferentes porque no queríamos dejar la comodidad de nuestras vidas. Mi hermano Alfredo tuvo que sacrificar su deseo de entrar a la universidad y consiguió un trabajo de medio tiempo y el resto de su día atendía a mi padre. Alfredo perdió amigos, a su novia, se quedó solo. Él peleaba junto a mi padre aquella brutal batalla contra la enfermedad. Alfredo lo apoyó hasta el último minuto de su vida. Al final, a causa de recursos económicos y por la ineficiente capacidad del servicio público de salud, mi padre terminó perdiendo la batalla contra el cáncer. Él murió triste y acompañado de mi hermano Alfredo. Él fue el único testigo de su último aliento de vida. Mi hermano Alfredo estaba muy cansado. A él se le veía muy avejentado para su corta edad, pero fueron 2 años durísimos en los que Alfredo acompañó a mi padre en todas las etapas de aquel final tan triste. Semanas después nos reunimos con un abogado, quien nos leería el testamento de mi padre. Mi padre no era un hombre rico, pero la casa donde vivía él junto con Alfredo era muy bonita y valía su buen dinero, eso sí. Además, él tenía 2 autos que no eran nuevos, pero que estaban en perfecto estado. Yo reconozco que también estaba con la esperanza de recibir algo de aquella herencia de mi padre. Estaba cegado por la avaricia y por el deseo de obtener cosas a la manera más fácil posible. Sin embargo, ante mis oídos y los de mis hermanos y hermanas, fuimos testigos de que tanto la casa como los 2 autos, y algo más que no esperábamos, una cuenta de banco con una suma de dinero bastante grande, todo quedó a nombre de mi hermano menor Alfredo. Para empezar, nadie de los hermanos sabíamos que mi padre tenía esos ahorros, pero cuando el abogado hizo la lectura del testamento, las palabras de mi padre nos hacían saber que él ya estaba cansado de su vida. Él argumentaba que no soportaba vivir con la ausencia de mi madre. Por eso él nunca usó ese dinero para sanarse. Él ya se quería morir. En aquella carta testamento también nos hizo saber que, dadas las actitudes que todos sus hijos habíamos tomado con él no se sentía orgulloso y por eso no nos dejaría nada.
Para mi padre, Alfredo era el único merecedor de todo, pues siempre estuvo al pie del cañón junto a él. Siempre le trató con dignidad, con amor, con respeto y paciencia. Todo aquello que estábamos escuchando nos había conmocionado mucho, y en lo personal, aunque también esperaba algo diferente, yo no puse objeción. Algunos de mis hermanos sí se molestaron y expresaron su desacuerdo, pero quien de verdad se sintió muy ofendida por aquella resolución del testamento fue mi hermana Guadalupe. Ella sí se puso muy agresiva y comenzó a ofender muy feo a Andrés. Le decía que él había manipulado a mi padre para que le dejara todo y que se había aprovechado de la situación para quedarse con todo. Ella le dijo todo tipo de cosas a Andrés, desde que era un mantenido, un flojo, hasta de lo que se iba a morir. Guadalupe estaba furiosa, porque al ser ella la mayor, ella creía que le correspondería todo o la mayoría de las cosas. Debo mencionar que Guadalupe nunca fue buena. Ella desde que éramos niños abusaba de su posición para golpearnos o para aprovecharse de nosotros. Ella era una mujer llena de ira, de rencor. Ella siempre tuvo esa energía muy pesada. Nadie nos la llevábamos bien con ella. Aquella mañana, después de escuchar el veredicto, todos nos retiramos y yo me despedí de Alfredo. Le dije que no hiciera caso a las acusaciones de Guadalupe, que se tranquilizara y se tomara unas vacaciones con parte del dinero, y le recomendé que se metiera a la universidad y retomara su vida. Yo no sentía envidia hacia mi hermano, ni mucho menos pensaría en querer quitarle lo que mi padre le dejó. Creo que era lo justo, y si mi padre así lo decretó, así se debía respetar. Las cosas marcharon de nuevo para Alfredo y para todos de manera normal. La única diferencia es que la relación entre hermanos se fracturó y ya no nos reuníamos o nos veíamos. Yo en lo particular visitaba a Alfredo un par de meses. Tomábamos un trago o comíamos y después cada quien hacía sus cosas. Aquí es donde comienza lo oscuro y terrible de este capítulo en nuestras vidas. Una mañana tocaba visitar a Alfredo. Yo llegué temprano en mi auto. Hice sonar el claxon para que saliera y fuéramos a desayunar. Él estaba tardando más de lo normal en salir, así que bajé del auto y me dirigí hacia la puerta para ver qué ocurría, y también para saber por qué Alfredo demoraba tanto. Cuando bajé a tocar el timbre de la puerta principal, Alfredo salió muy triste y me pidió que pasara. Cuando le pregunté que por qué estaba así, él me respondió que alguien le había envenenado a su perro. A Alfredo se le veía muy mal, estaba temblando, y su expresión en el rostro era la de una persona que no había dormido en días. Había como un terror en sus ojos. Además tenía tierra en sus manos, donde él acababa de enterrar al perro en el patio de atrás. Yo tenía casi todo el mes que no había hablado con él, así que le pregunté en qué le podía ayudar. Él estaba muy ansioso, le costaba trabajo hilar las palabras y las frases, así que yo ayudé a que se calmara un poco. Le preparé un té de manzanilla y le hice saber que yo lo ayudaría. Eso lo calmó y me empezó a platicar que desde hacía varias semanas atrás habían estado sucediendo cosas horribles. Él me contó que todo comenzó cuando una vez al salir hacia su trabajo, encontró en la puerta principal de su casa un pájaro negro sin cabeza. Había un charco de sangre alrededor de la ave y además de eso, alguien había pintado sobre el suelo un pequeño círculo blanco con una simbología extraña. Aquel círculo había quedado cubierto por completo con la sangre esparcida. Él no se quiso hacer ideas de que le estaban haciendo brujería, y con mucho cuidado se puso unos guantes de plástico y levantó el cadáver del pájaro y lo tiró todo a la basura. Aquel no había sido el único hecho que le preocupaba, aún había más. Pues sobre el jardín, después de aquel hallazgo del pájaro, Alfredo encontró un puñado de sal y un costalito negro que contenía hierbas y algo que olía muy mal. Quizá era carne podrida de algún animal, pero Alfredo no se atrevió a abrirlo y mejor lo tiró.
Alfredo, mientras me contaba esas cosas, comenzó a llorar. Él estaba muy mal. Él decía que lo estaban embrujando. Yo jamás lo había visto así. Él definitivamente necesitaba ayuda. Por último, él tomó valor y me dijo que tenía miedo de morir, porque el tercer hallazgo que hizo en el jardín frontal de la casa fue que había una cruz pequeña enterrada sobre la tierra. Alfredo la descubrió una ocasión que regresó del trabajo y vio que la cruz representaba una especie de pequeña tumba. Seguramente algo habían ocultado bajo la tierra. Él sin dudarlo me contó que escarbó para ver qué había en aquello que era la pequeña tumba. No tuvo que escarbar mucho. El hueco sería como de unos 10 centímetros de hondo por 10 de ancho, y lo que encontró ahí dentro fue algo horrible. Para empezar, la tierra con la que cubrieron el pequeño agujero estaba mezclada con un polvo rojo muy extraño. Y dentro del agujero Alfredo descubrió una fotografía donde él salía abrazando a su perro, en la cual tenía una estrella invertida pintada con sangre en la parte de atrás. Alfredo cuenta que desde ese día las cosas cambiaron mucho. Él supo de inmediato que alguien le estaba trabajando con brujería, y debía ser definitivamente alguien cercano a la familia, o incluso de la familia, porque en ese tiempo no era como ahora que podías entrar a las redes sociales de alguien y obtener sus fotos. Aquí el caso era distinto. Definitivamente se trataba de alguien cercano que quería dañarlo y que no tenía miedo de que en algún momento se revelara su identidad. La preocupación de Alfredo era porque se había sentido muy mal los últimos días, muy cansado, sin fuerzas, triste y sin ánimos de nada. Y extrañamente su perro también estaba presentando síntomas similares. Esas eran las causas que habían llevado a la muerte de aquel pobre animal, y Alfredo temía que él también tuviera el mismo destino que el perro, y que la brujería que le estaban haciendo acabara con su vida. Yo no creía mucho en esas cosas, pero acepté buscar ayuda para Alfredo porque él me lo pidió. Pero antes de eso le recomendé que viéramos a un médico. Él se negaba rotundamente porque él sabía que su mal provenía desde la brujería que le hacían. Yo tuve que obligarlo a visitar un doctor. Cuando fuimos a la consulta, el médico lo analizó y lo vio bien físicamente, y recomendó que Alfredo debía descansar, así que lo mandó con un especialista para que le dieran Valium y así lo tomara para recuperar sus horas de sueño. Por palabras del médico, Alfredo solamente estaba mal de los nervios, necesitaba perder el estrés. Yo confié ciegamente en las palabras del médico, pero también me dediqué a buscar a alguna bruja que nos ayudara a quitarle el mal a Alfredo. Días después, por fin logré obtener con un amigo cercano de la familia el contacto de una bruja. El nombre de aquel amigo era Rodrigo. Yo le expliqué a él que mi hermano estaba muy mal a causa de un supuesto maleficio que le hicieron, y estábamos buscando aquella ayuda con urgencia. Rodrigo era un hombre que conocíamos muy bien, porque fue a la escuela junto con Guadalupe, mi hermana. Incluso él había estado siempre enamorado de ella. Ya con los datos en la mano, de inmediato le llamé a Alfredo y le dije que se preparara porque el fin de semana iríamos a verla. Ya con los datos en mano, de inmediato le llamé a Alfredo y le dije que se preparara porque el fin de semana iríamos a ver a la curandera. Yo me sentía escéptico pero tranquilo, porque por fin saldríamos de dudas. Aquella mañana, cuando fui a recoger a Alfredo, él no salía de casa. Yo toqué el claxon varias veces, pero no había respuesta. Tuve que bajarme del auto y toqué la puerta, pero tampoco salía. Recurrí a meterme de inmediato por una de las ventanas. Yo estaba asustado de que algo le hubiera pasado a mi hermano. Cuando por fin entré, había mucho silencio en la casa, así que subí hasta su habitación, y cuando abrí la puerta me encontré con una triste y horrible escena. Alfredo estaba tirado en su cama. Su cuerpo se veía muy adelgazado, su piel estaba seca. Es como si hubiera estado muy enfermo de años. Su aspecto era devastador. Sus ojos seguían abiertos y mostraban una expresión de vacío y un profundo miedo. Sobre el suelo había una carta en la que Alfredo
había escrito algunas últimas palabras. Él ya sabía que moriría a causa de aquel mal. Yo leí la carta en la cual él expresaba que deseaba que cuando su muerte llegara, sus bienes fueran vendidos y donados a alguna institución, algún orfanato o algo similar. Ese dinero, por su voluntad, debía usarse para una noble causa. Al final de la carta estaba su firma con la que pactaba aquella petición. Fue muy triste que mi hermano muriera justo el día que iríamos con la curandera que lo ayudara, y con el tiempo muchas cosas salieron a la luz. De inicio supe que Guadalupe había sido la causante de aquella brujería, porque yo no me quedé con las ganas de aclarar la situación con la curandera que me recomendaron. A esa mujer yo le expuse el caso por completo. Le platiqué de la situación con la herencia de mi padre, el pleito de Guadalupe con Andrés y los posibles enemigos que él pudo haber tenido en vida. Algo que me heló la sangre fue cuando la curandera me dijo lo siguiente: «Tú hablaste con alguien de esto, y veo que ese alguien sirvió de informante para la persona que le hizo el mal a tu hermano. Tu hermano iba a sobrevivir, pero por culpa de ese soplón, le contó a la maligna que vendrías a verme. Así que para no verse amenazada, le dio el golpe final a tu hermano. Su brujería letal fue la que lo mató». Yo comencé a llorar porque me sentía culpable, y sabía yo que más allá de Alfredo, solo Rodrigo, quien me pasó el dato de la curandera, era quien también sabía del caso. Pensé que por casualidad quizá él se había encontrado a Guadalupe en la calle y le platicó de lo que estaba pasando a Alfredo. Por eso mi propia hermana creo que fue quien dio ese ataque final con el que acabó con la vida de Alfredo. Antes de salir, la bruja me dijo que podríamos regresarle la brujería a Guadalupe. Solo era necesario que yo diera un sí. Pero yo debía considerar que a futuro yo también pagaría un karma. En ese instante yo estaba ardiendo en ira, en coraje. Mi hermano Alfredo era el más noble de mi familia. Yo en esos momentos odiaba mucho a Guadalupe. Así que le dije a la bruja que aceptaba que le regresara todo el mal a mi hermana, que yo quería verla hundida, quería verla muy mal, quería hacerla pagar por lo que le hizo a mi hermano Alfredo. La bruja solamente me escuchó y me pidió que me fuera. Ella me aseguró que se encargaría de todo lo demás. Días después de la muerte de mi hermano, nos reunimos nuevamente con aquel abogado para solucionar la posesión de los bienes. Mi hermana Guadalupe llegó muy arreglada y perfumada. Creo yo que muy confiada de saber que al ser la mayor, los bienes pasarían en automático a sus manos. De entrada el abogado recomendó repartir en partes iguales las cosas. Guadalupe se puso furiosa. Ella quería todo para ella. Y más ardió en coraje cuando le mostré al abogado la carta que había dejado Alfredo antes de morir, aquella en la que decidía donar sus bienes. El abogado la leyó y dijo que tomaría días analizar la validez de la evidencia, pero de ser legítima, se procedería a llevar a cabo la última voluntad de mi hermano. Guadalupe a partir de ahí ya no me podía ver ni en pintura. Sus planes se frustraron por completo. Ella era una miserable. Tenía que pagar por las cosas que había hecho, y de eso yo me tenía que encargar. Un par de semanas después de aquello, el abogado aceptó la resolución a favor de la última voluntad de mi hermano. Y así, con supervisión del abogado, yo me encargué de vender la casa y los carros de Alfredo. El abogado y yo llevamos el dinero a un orfanato de la localidad, y con esto quedaba casi terminado aquel oscuro y triste capítulo en nuestras vidas, pero aún faltaban un par de cosas más. Primero, mi hermana Guadalupe comenzó a enfermar de gravedad. Ella se puso tan mal que en menos de un mes falleció. Ella perdió la vida en condiciones muy similares a las de Alfredo. Su cuerpo quedó absorbido por todo el mal que ella provocó. Prácticamente quedó en los huesos, y su mirada expresaba el miedo y lo terrible que era el haberse metido con energías oscuras, las cuales intervinieron en la brujería. Con eso mi hermana estaba pagando por sus males. Yo no sentí tristeza por su partida, tampoco me alegro de lo que se hizo.
Solo me causaba melancolía que las cosas estuvieran terminando así en nuestra familia. Con el tiempo me encontré a Rodrigo y confirmé que él le había dicho a Guadalupe que yo le pedí los datos de la curandera. Él era el soplón. Él le informó a Guadalupe y por eso ella aceleró con la brujería la caída de mi hermano. Por mi parte, vaya que pasaron muchos años. Ahora yo estoy enfermo y mi fin llegará pronto. No tengo miedo porque sé que al menos le hice la justicia a la fe de mi hermano. Él no merecía terminar así. Si tuviera que vengarlo en otras vidas, sin pensarlo lo haría. Pero más que nada, si pudiera defenderlo y permitirle vivir sus sueños, es una idea que me gustaría más. Nunca se fíen de nadie. Los enemigos están más cerca de lo que se imaginan. Sé que no todos creen en esto, pero esta es una experiencia que debía ser compartida antes de mi muerte. Hay cosas con las que no se juega. Una de estas es la brujería.